Muy bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias al Evangelio según San Mateo capítulo 25, o bien pueden observar en las pantallas donde vamos a estar viendo también todos los versículos de este día. En Mateo 25 encontramos una parábola que contó Jesús y vamos a leerla en su totalidad y luego iremos viendo algunos puntos de ello. Empieza así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, esto se considera entre las parábolas más complicadas para interpretar y por muchos la más de las que contó Jesús. Y debemos de tener cuidado con parábolas. Las parábolas son enseñanzas para establecer principios, no doctrina, ¿sí? Y porque pudiera sacar paralelos ahí extraños. Jesús enseñó claramente cuando él dio instrucción, la doctrina, y luego lo reveló a los escritores de las epístolas. Pero sí, las parábolas nos dan principios importantes para nuestro diario vivir. Así que a grandes rasgos lo que vemos aquí es que había 10 vírgenes, 5 de ellas entran con el esposo. Entonces vamos a aprender qué es lo que ellas tenían que nosotros necesitamos tener para entrar con el esposo, que aquí obviamente representa el Señor Jesucristo. Lo primero que vemos es efectivamente eran vírgenes, y esto en la Escritura nos habla de la pureza. Es absolutamente indispensable la pureza, la santidad. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muy bien, aquí hay una advertencia importante en la Escritura. Nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, que quede claro, la santidad no gana la salvación. Está repleto la Escritura de enseñanza de que la salvación es por fe en la gracia de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Pero la santidad es una evidencia, un reflejo, una manifestación natural de que somos salvos. Es la evidencia externa de que hubo un cambio interno. Si de veras
hubo un cambio interno. Si realmente Jesucristo entró en nuestra vida, el Espíritu Santo entró en nosotros, se va a notar, va a empezar a haber cambios. No estoy hablando de perfección, pero sí cambios positivos en nuestra vida, reflejando más y más el carácter de Cristo. La persona que pasa al frente y hace una oración de recibir a Jesús, pero sale de aquí o cualquier otro lugar y sigue viviendo su vida exactamente como el hijo de diablo que lo ha vivido hasta ese momento, sin querer ofender a nadie en particular, ¿sí? Pero esa es la realidad. Simplemente la verdad es que no nació de nuevo, no entendió la entrega que implicaba esa oración que estaba haciendo. Porque cuando de veras ha habido un cambio adentro, se va a empezar a notar en el cambio de vida. Va a empezar a haber santidad, pureza. De nuevo, no perfección, estaremos en un proceso de renovación con la ayuda del Espíritu. Pero va a empezar a haber cambio. Sin santidad nadie verá al Señor. Y nos da un ejemplo, dice que no seamos como Esaú. Muchos tal vez saben, algunos quizá no. Esaú era el hijo mayor de Jacob y por ser el primer hijo tenía la herencia de la bendición de la primogenitura. Sin embargo, en un momento que tenía mucha hambre por los apetitos de la carne, él vendió su primogenitura a su hermano, Jacob. Era hijo de Isaac. Lo vendió a su hermano, Jacob. Por saciar un apetito de la carne. Y nos advierte que no seamos como él. No seamos como Esaú. No dejemos que nos domine los apetitos de la carne. Porque cuando nos dominan y se vuelven la prioridad de nuestra vida, vamos a ir perdiendo el plan perfecto y bendición que Dios tiene diseñado para nuestra vida. Escúchenme bien, no juegues con las cosas de Dios, no lo tomes a la ligera, porque las personas que caminan en pecado a la ligera, sin genuino arrepentimiento, no entienden, pero llega un momento que ya se perdieron de muchas de las bendiciones y los planes y propósitos de Dios para su vida. Y dice que Esaú ahora con llanto quería arrepentirse y volver a tomar esa bendición de la primogenitura y ya no era posible. Ya no era posible. No juguemos con las cosas de Dios. Hebreos 12, en el mismo capítulo, más adelante, versículo 28 y 29, subraya esto, donde dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Nosotros necesitamos tener una reverencia para la santidad de nuestro Dios. Y sí, va a haber momentos que fallamos, pero necesitamos de veras ir arrepentidos delante de Él. El que piensa, no, pues, ¿qué le hace? Voy a vivir así, yo sé que ofende a Dios, yo sé que está fuera de su voluntad, al fin y al cabo, más adelante me arrepiento y pongo todo en orden. Estás en una situación sumamente peligrosa. No se juega con Dios. Así que lo primero que vemos es que eran vírgenes. Había santidad, había pureza. Y esto es indispensable. Sin embargo, 5 de ellas no entraron con el esposo, a pesar de ello. ¿Cuál era esa otra diferencia en la cual yo quiero enfocar estos minutos que nos quedan?
Ellas tenían lámparas. Y yo quiero proponer que las lámparas representan nuestras vidas. Esas lámparas tenían un propósito. Y esto es obvio, ¿verdad? Era para que dieran luz. Era para brillar. Cuando iba oscureciendo, necesitaban esa lámpara para darles luz. Y nuestra vida también tiene ese propósito. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo. Tiene el propósito de que nosotros brillemos. Sí, Él quiere que tú y yo brillemos en nuestro trabajo, escuela, familia, donde nos estemos desarrollando. Allí debe de haber una luz porque nosotros estamos allí. Nuestra vida debe de reflejar la presencia de Dios. Y esa luz va a atraer a otros para que conozcan a Jesucristo. Esa luz va a ser la diferencia, va a marcar una diferencia. Y esto debe de ser una meta para todos nosotros. Que yo marque una diferencia en el lugar donde estoy viviendo, donde estoy trabajando. Que se note que un cristiano está presente. Que brille en la oscuridad. Ahora, para poder brillar, lo que ellas tenían que tener, esas lámparas de ese tiempo requerían, era aceite. Entonces, aceite en las Escrituras comúnmente nos habla simbólicamente del Espíritu Santo. Ellas necesitaban aceite para sus lámparas y tú y yo necesitamos la continua llenura del Espíritu Santo si nosotros vamos a brillar en la oscuridad. 5 de ellas estaban preparadas y 5 se descuidaron. Así hay muchos creyentes, hay unos que sí se están llenando del aceite del Espíritu en su vida, mientras otros tristemente se están descuidando. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a volver por un momento a Mateo 25, a la parábola, y vamos a leer el versículo 5. Dice, tardándose, todos digan tardándose, el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Asegúrate que tu vecino no está siguiendo su ejemplo ahorita, ¿sí? Cabecearon y se durmieron porque el esposo tardó. Y acuérdense que representa a Jesús. Ahora, la aplicación principal de ello es su retorno, pero también esto se aplica a la intervención de Dios continuamente en nuestra vida. Él hace las cosas de tal manera que ante nuestra perspectiva tarda muchas veces. Tarda en contestar la oración, tarda en obrar según nuestra perspectiva del tiempo y nuestra expectativa de cómo van a ser las cosas. Esto es lo que estaba sucediendo con estas vírgenes. Estaban esperando el esposo para cierta hora y nada que empezó a tardar. Y esto metió en un gran lío a aquellas que no iban preparadas. El tiempo de Dios es tan diferente al nuestro. ¿Qué tan diferente? Vamos a verlo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí que es una perspectiva sumamente diferente. El siguiente versículo dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Para nosotros, de nuevo, se nos hace que está tardando, pero realmente no es así. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Resulta que muchas veces Dios espera por su paciencia, porque Él está obrando un bien mayor
por lo cual Él espera. A Él le encantaría contestar todo al instante, pero Él quiere un bien mayor que muchas veces no entendemos, no comprendemos, y en su paciencia Él espera y sentimos que está tardando. Sin embargo, no es así, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero luego, cuando Él obra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y de nuevo, sabemos que su aplicación principal es a su retorno, pero también nos indica la manera que Él obra. Así que, ¿qué aprendemos de estos versículos? Que su concepto de tiempo es totalmente diferente al nuestro. Que cuando nos hace esperar es para lograr un bien mayor en su paciencia. Y, sin embargo, que va a llegar el momento que Él obra, y cuando va a ser rápido y fuerte, como ladrón en la noche. Él repentinamente va a obrar y va a ser en una manera tajante y absoluta, no a medias. Así que ánimo, si tú estás en la espera de ver a Dios obrar, de recibir respuesta a oraciones, ánimo. Ánimo, Dios no se ha olvidado, no es que Dios ya se olvidó de ti y tu petición. Él está esperando, Él está obrando, Él quiere un bien mayor para ti y todos los involucrados, y Él está ahí operando. Si tú sigues fielmente confiando en Él, Él va a obrar su perfecta voluntad, y luego Él va a contestar, y va a contestar en una manera fuerte y rápida, en su perfecto tiempo. ¿Cuántos le dan gloria a Él? Pero ¿cómo batallamos con este concepto de esperar? Queremos todo rápido. Como ese niño pequeño que le avisaron sus papás que él iba a tener un hermanito. Que la mamá estaba esperando bebé y le explicaron que iban a ser 9 meses y todo, pero en su mente, como niño pequeño, él no podía entender todo esto de la espera, simplemente que iba a tener hermanito, así que empezó a orar. Señor, manda a mi hermanito y mándalo ya. Y al día siguiente, manda a mi hermanito y que venga rápido. Y al siguiente, mándalo ya, Señor. Bueno, así estuvo por como 4 meses hasta que ya se desesperó. Y más que le explicaban de los 9 meses del embarazo, como que no le entraba y ya dijo, no, ya no voy a orar, ni modo. Pues a los 9 meses efectivamente nacen no 1 sino 2 gemelitos, hermanitos de él. Entonces llegan y le dan la noticia. ¿Qué crees? No 1 sino que tienes 2 hermanitos gemelos. Y abrió grande los ojos y dijo, wow, qué bueno que dejé de orar, o quién sabe cuántos hubieran nacido. Muchas veces así estamos nosotros, no entendemos los misterios y maneras de Dios. Pero podemos confiar en Él, porque Él es nuestro Abba Padre, que nos ama y que está obrando para nuestro bien. Ahora, dice el pasaje que llegó la medianoche. Y la medianoche nos habla de la oscuridad, de la prueba, de lo difícil. Llegó la medianoche y 5 de las vírgenes no estaban preparadas. Cuando llegan estos tiempos de espera, que está aparentemente tardando el Señor, cuando llegan momentos difíciles, si no estamos preparados, a muchos les puede suceder lo que a ellas. Llega la prueba y truenan, ¿sí? No pasan la prueba, se enfrían
en su relación con el Señor, empiezan a retroceder en su fe, en su caminar con el Señor Jesucristo. Allí mismo en Mateo 25, versículo 6, continuando, leemos: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vemos que en el momento de la crisis, las 5 imprudentes, insensatas, le piden a las prudentes: denos de tu aceite, y les dicen: no se puede, tienes que ir y comprar tu propio. Y hay algunos creyentes que cometen este error. Ellos están dependiendo de otros para llenar su lámpara con el aceite del Espíritu. Ellos están confiando tal vez en su cónyuge, en su familia, en su líder, en sus pastores. Y miren, nosotros queremos bendecirles y espero que puedan venir aquí los domingos a recibir una palabra del Señor, pero eso no es suficiente para mantener tu lámpara llena de aceite. Cada uno tiene que desarrollar su comunión, su intimidad con Dios y estar regularmente, continuamente recibiendo ese aceite en su vida. Porque si estás dependiendo de otros, créeme que no vas a aguantar el día de la prueba. No vas a aguantar la larga espera cuando llega. Tenemos cada uno de nosotros que estar fomentando y desarrollando esa conexión, esa relación, para que el Señor esté llenando nuestra lámpara, nuestra vida con su aceite. Ahora es interesante que les dicen: vayan y compren. Hay un precio que pagar para tener aceite en nuestra lámpara. Y no estoy hablando de dinero, pero hay un precio que pagar. Muchas veces el precio es tiempo. Es apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Porque es ahí donde nos metemos en la Biblia, en su palabra, en su presencia, que empezamos a tener comunión, que Él nos va llenando con su aceite. Pero ¿saben qué? Eso cuesta. A veces implica poner el despertador un poco más temprano. Y créeme que cuando suena, cuesta. ¿Verdad que sí? Es un precio que se paga. Otro precio a veces es apagar la tele, la computadora, dejar a un lado esa revista, ese periódico, que no son malos en sí, pero cuando están ocupando todo nuestro tiempo y no nos dan un tiempo para la palabra, hay un precio que pagar. Prioridades que establecer, ajustes que hacer en nuestro horario para asegurar que estamos conectados a la fuente de aceite para que nuestra lámpara esté llena en el día de la prueba, de la espera. El Salmo 119, fácilmente el capítulo más largo de la Biblia, nos habla de la importancia de la palabra de Dios, que aquí comúnmente llama la ley, ¿sí? Por ser en el Antiguo Testamento. Y aquí no les voy a leer todos los 176 versículos, pueden estar tranquilos, pero sí quisiera leer unos cuantos para que veamos la importancia de estar metidos en su palabra en tiempos difíciles. Fíjense cómo escribe David aquí en el versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Estaba esperando, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos.
Aunque siento que estoy desfalleciendo, me agarro de tu palabra. No he olvidado tus estatutos. Más adelante en el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Fíjense, en mi aflicción hubiera perecido, no hubiera soportado la aflicción si en tu palabra no hubiese sido mi delicia. Su palabra nos fortalece. Más adelante un versículo muy conocido, el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estamos en esa medianoche, en ese tiempo oscuro, es tan crítico tener luz, tener lámpara, pues esa es su palabra. Lámpara para saber dónde y cómo y continuar andando aún en la oscuridad. Y luego en el 164 dice, 7 veces al día te alabo. Esto nos habla de un estilo de vida, de estar en comunión con Él. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y fíjense en esta promesa, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tendremos al amar su palabra y no tendremos tropiezo. Así que hay que meternos a su palabra. ¿Saben qué? Tenemos un plan para ayudarles a meterse más en su palabra en el 2008. Vamos a estar manejando y promoviendo un pequeño libro mensual, estilo devocional, muy efectivo, muy práctico, se llama Tiempo con Dios. ¿Sí? Esto no es producido aquí, pero lo vamos a estar manejando aquí, vendiendo a costo, que es 25 pesos por tu libro para todo el mes. Y de una vez yo quiero mencionarlo para que vayan haciendo planes, después les estaremos dando más información, pero para que tú tomes una decisión, yo voy a tener mi tiempo a solas con Dios, yo voy a asegurar de que Él y en su presencia, en su palabra, yo me esté llenando de su aceite. Porque sabes, las vírgenes que no iban preparadas no pudieron con el momento de la prueba. Y los creyentes, los cristianos que no tienen su vida llena del Espíritu Santo, de su palabra, no van a poder con la prueba. No va a haber de dónde mantenerse fuerte y firme. Es absolutamente clave. Ahora, el aceite también, a través de las Escrituras, es algo que Dios usa para ungir y para sanar. Ungir y sanar. Santiago nos habla de ungir con aceite a los enfermos y Dios los sanará. En la parábola del buen samaritano se le aplica vino y aceite a sus heridas para sanidad. Hay el aceite del Espíritu Santo que Él derrama para sanidad física y para sanidad del corazón. El aceite de su Espíritu. En Isaías 61 hay un pasaje que es conocido, precioso, poderoso, pero yo quiero que lo volvamos a considerar. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y luego fíjense en esta siguiente frase: óleo, que es aceite,
Así que se podría traducir, como en la versión internacional lo dice, aceite. Aceite, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Yo sé que hay personas aquí en este día que han estado esperando una intervención de Dios. Han estado orando por algo y el esposo ha tardado. O de alguna manera estás en esa medianoche, un tiempo de prueba, un tiempo difícil. Y para algunos ha venido, ¿cómo no me dejan aquí el versículo 3, por favor? Ha venido tiempo de aflicción, de ceniza, de luto, un espíritu angustiado. Pues hay aceite para ti hoy. Hay aceite para tu vida, para tu corazón, porque lo dice la Escritura. Dios ha ordenado que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Aceite, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Y empieza a entregarle al Señor. Si tú vienes hoy angustiado, afligido, dolido, empieza a rendir eso a los pies de Jesús. Empieza a decirle: Señor, vengo dolido, vengo confundido, vengo angustiado, no entiendo, Señor Jesús, pero hoy vengo a rendir a tus pies mi dolor, mi confusión. Hoy vengo a rendir mi aflicción a ti, precioso Señor Jesús. Hoy yo abro mi corazón para recibir esa gloria, para recibir ese óleo de gozo, para recibir ese manto de alegría. Es más, yo te invito a que te pongas de pie y en símbolo de rendir todo a Él, levantes tus manos al cielo. Le digas: aquí estoy, Señor, vengo cargado, vengo cansado, vengo desanimado, como tú vengas. Necesitamos de tu aceite hoy, Espíritu Santo. Así que vengo ante ti y abro mi corazón a ti. Y ven, Espíritu, te pedimos, Espíritu Santo, ven y derrama tu Espíritu.